Uno, dos, tres. ¿Dónde estamos? Estamos en el Senado de la República. Vaya, vaya. ¿Y por qué estamos aquí? Por chismosos, güey, ¿por qué se...? No, es cierto, porque fuimos invitados a la Semana de África en México, organizada por la Comisión de Relaciones de África del Senado de la República, y tuvimos un panel donde pues, estuviste tú, tuvieron otras compas de la red, Guaira, Curi, y dos compas del Colegio de México, Analoy y Josla, y pues acá, yo mero. No manches, pero ¿cómo está ese pedo? O sea, ¿tú normalmente estás en paneles o cosas o...? Pues de hace unos 5 años, sí. O sea, no es como, pues tampoco ni tan reciente ni tan con tanta antigüedad. Entonces llevo 5 años militando en el movimiento negro mexicano, y eso me ha llevado pues a estar en diferentes espacios. Y yo a mis papás, por chismoso, Bueno. por andar ahí viendo qué pasa y qué se hace. Eso se me hace muy interesante porque luego lo que no se habla, bueno, para las personas que no saben, estamos desayunando a las casi 2 de la tarde, no sé. 2:26, 27. Porque pues así a veces es la vida y nos tocó pues desayunar a esta hora. Pero pues justamente se me hace muy interesante este proceso de luego estar en espacios que pues tampoco son de fácil acceso, ¿no? O sea, como que no todo el mundo puede estar acá y eso no nos pone en una situación como superior o inferior, pero como tú usualmente frecuentas lugares que requieran difícil acceso. Es que estaba curioso, o sea, sí, pero no. O sea, sí, digamos que entiendo, para mí cotidianamente no es estar en estos espacios, pero sí se ha vuelto parte de mi cotidianidad estar en estos espacios. No es como que me despierto un día y diga, sí, hoy voy al Senado, hoy voy a tal lugar, sino que por estar participando en estos proyectos, sí he estado en lugares a los que sinceramente no esperaba acceder, o que si lo esperaba era como un chingo de tiempo. Y por ejemplo, el que más así tengo así como que sí, es algo bonito para mí. Pues yo estudié economía en la UAP, y la UAP pues es una escuela de formación marxista, pues bastante dura, materialismo histórico, pero también tiene mucha influencia de la CEPAL. Entonces yo en algún momento decía, sí, ya está bien chingón ir a la CEPAL, que no sé qué. ¿Qué sería la CEPAL, perdón? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Y entonces dentro de las agencias que tiene Naciones Unidas, la CEPAL se encarga de todos los aspectos económicos que ocurren en América Latina, y tiene mucha vinculación con México y con la Academia Económica, sobre todo porque muchos economistas mexicanos participaron en la formación de la CEPAL, y también muchos de los que se llama la corriente de pensamiento cepalino estuvieron en México. Entonces hay como que si eres mexicano, economista, es como de la CEPAL, pues es tu punto de referencia, te guste o no te guste la CEPAL. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir 2 veces a la CEPAL y fue como de, no chingues, ¿qué estoy haciendo acá? Y sí, la primera vez que entré y veo así el edificio y fue como, no chingues, que llegué a la CEPAL. Claro. Y entonces llegar a la CEPAL tenía 27 años, entonces fue como, no, pues no me esperaba llegar acá. Sí, entonces claro. Sí, son como, sí se vuelve para mí parte de mi cotidianidad el poder decir, más bien es eso, ¿no? El poder decir, creo que sí puedo acceder a esos espacios, pero no es como que esté en esos espacios todos los días. Claro. Es interesante porque luego, con lo que he platicado contigo, para las personas que no lo saben, porque obviamente esto no existía antes de grabar este episodio, esta información pública, pero sí me acuerdo, pues, cuando estaba, por ejemplo, haciendo la temporada 1 de Cuerpatidianos, pues habíamos platicado un poco de posibles temas, de algunas cosas que nos llamaban la atención y todo,
Y me acuerdo que de hecho fuiste de las primeras personas, si no es que la primera, que se apuntó cuando fue de quién quiere participar, ¿no? Y me acuerdo que escribiste justamente eso de vengo acá por el chisme, ¿no? Entonces me hace interesante porque yo he visto que luego tú hablas mucho de temas que tienen que ver con la existencia en el espacio. Entonces, ¿cuáles dirías que son tus espacios antes de pasar como un entorno más social? Esa es una pregunta tan densa porque si es algo que he pensado mucho. Te he contado que soy de Morelos, viví un chingo de tiempos en Puebla, 9 años, y luego me vine para acá a la Ciudad de México. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿y tú de dónde eres? Ya ha llegado el momento en que dije, no, pues yo soy del centro de México. Porque en estos tiempos que he estado como yendo y viniendo de un lado para otro, cuando vivía en Puebla era de, no sé, 3 días en Puebla, haciendo la suma de lo que pasaba en autobuses era otro medio día en la carretera y el resto de la semana en Morelos. Entonces era como de cómo contabilizas el moverte, el que cuando pasas tanto tiempo moviéndote también se vuelve parte de tu hábitat. Entonces cuando pensar en qué espacios habito hoy, el día de hoy, en 2025, pues yo me muevo mucho por Ermita, pero donde paso más tiempo, y de hecho es una cosa muy chistosa, es en la bicicleta, y porque me encanta, me fascina andar en la bicicleta, pero llega el momento en el que se vuelve curioso, los entrenamientos se vuelven tan largos que me quedo así como de, llevo tanto tiempo montado en la bici el día de hoy como el que pasé durmiendo. No manches, que justo, que igual, me acuerdo que estábamos intentando hacer el episodio tal vez en lo que andábamos en bici, digo, en mi caso, o al menos desde afuera, viendo luego tus redes o lo que hemos platicado, pues veo que tú sí te avientas como rutas más largas o haces algunas cosas, y ahorita me compartes, pero justo me acuerdo que como que dije, pues estaría chido moverse, pero justo luego en espacios como la Ciudad de México, pues no siempre es tan fácil y no es tan amigable, aunque parezca que sí para la bici. Digo, sé que hay estados o lugares más difíciles, pero sí es como, ¿cómo le haces para justo compaginar esta parte? Porque si vas a actividades que requieren uso de tu cabeza, pero también estás utilizando tu cuerpo para trasladarte no sé cuántas horas, ¿cómo le haces? Pues es así que práctica, amacizas. Y desarrollas como diferentes estrategias. Porque llevo andando en bici, digamos que siendo ciclista urbano, 6 años. Y al principio pues tienes un chingo de dudas. Y cuando me preguntan cómo es andar la bici en la ciudad, no solamente en la Ciudad de México, sino en general en las ciudades, creo que la primera experiencia es te cagas de miedo. Porque, o sea, uno ve a los compas que andan en bici todo el día, pero la primera vez que tú estás en la bici, en medio del tráfico, y te das cuenta que estás descubierto y que si chocas te vas a hacer un cagadero, ahí cambia como que tu percepción. Y te das cuenta de un montón de cosas y cambia tu relación con la ciudad en muchos aspectos. No solo porque algo que, sobre todo con personas que van empezando y que dicen, pues quiero ir al trabajo o así, y la primera duda es como, pero ¿cómo le haces con el sudor, con la ropa, que no sé qué, bla, bla, bla? Y la primera es como, si tienes buena higiene, pues no te preocupas tanto de eso. La otra cosa es que empiezas a desarrollar tus propias estrategias de cómo llegar, cuando llegas, cómo te limpias, si llevas playeras extra. Algo que apenas estaba platicando con una compa, que dije, eso no me lo había planteado, es cómo cuidar el pelo afro usando cascos. Y entonces, claro que sí. Entonces sí, ahorita he estado como que todo un pinche tratamiento, como un procedimiento de aprender a cuidarlo del sudor, la tierra, todos estos aspectos. Y sí es algo como que estoy aprendiendo por ahí, pero respecto a cómo combinar tu cotidianidad de las cosas que tienes que ir haciendo, lo vas aprendiendo poco a poco. Empiezas con trayectos cortos, empiezas a llevar más cosas en la mochila, empiezas a decidir qué ponerte, no ponerte, qué utilizar. Por ejemplo, para mí cuando es tiempo de calor, short. Y si ya es un poco más de frío, pantalones, el tipo de calzados que ocupo para el tipo de bici que voy a ocupar. Porque tengo 2 bicis, una es una gravel y la otra es una fixie. Las fixies a mí me encantan, pero no son unas bicis como que digamos. Ves que cuando tú estás pedaleando y dejas pedalear su opción, clac, 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 y eso es un sistema que va en la parte del eje trasero que libera el piñón y permite que tú puedas mover la rueda sin estar pedaleando. Entonces eso, ese sistema que está sonando de clac, 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 clac. En una bici fixie no existe eso, se llama transmisión directa. Entonces mientras los pedales están en movimiento, la rueda está en movimiento.
Y frenas con el pedal. Ajá, tú tienes que hacer fuerza. Entonces el pedal llevas un sistema de fijación. Yo ocupo straps, que son prácticamente es una cinta y ahí metes el pie. Les diría a mis papás, vas con las patas amarradas. Y como tú llevas todo el control de la bici, pues hay dos tipos de fixeros, los que ocupan freno y los que no ocupamos freno. Entonces todo depende del control que tengas sobre la bici. Entonces cuando yo ocupo esa bici, sé que espero primero que no llueva. Porque cuando se moja el piso y andas frenando así, no, es una cosa ruda. Okay. Y entonces me compré la otra bici porque dije que necesito una bici más amigable, más acá, más civilizada y más útil. Y entonces ya con una bici con cambios, frenos, pues ya todo es mucho más sencillo. Y entonces empiezas a combinar como tu vida con diferentes aspectos del andar en bici y llega el punto en el que tu vida se termina adaptando a andar en bici. Wow. O sea, porque también tienes que tener en consideración el tema del cuidado del cuerpo. O sea, como yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Tapachula, ajá, pues justamente andábamos luego mucho en bicicleta con unas amistades y pues veo que pues justo no es solo hacer condición física, sino hasta ir reconociendo las calles, tu terreno, ir descubriendo las rutas que te llevan, cómo funciona. Yo me acuerdo una vez, ya no en Tapachula, sino viviendo en San Cristóbal, que me compré una bici en un bazar. Le decían la Mad Max a esa bici mis amigos, porque era una bici, era pesada, era una bici pesada, de montaña, pero pues el cuadro era bastante pesado, bueno, la parte del armazón, y era como plateada, pero pues se veía que había vivido su vida la bici, ¿no? Entonces se veía ruda. Entonces me decían, oye, tu bici es como bien posapocalíptica, bien Mad Max y esto. Pero por ejemplo, algo que yo no había dimensionado era pedalear en la lluvia, más allá del cansancio de los pies cuando usas lentes. O sea, como rayos, o sea, ahí es donde me cayó el 20 que yo llevaba años sin manejar bicicleta y creo que la última vez que había manejado bicicleta, antes de eso yo no usaba todavía lentes. Ajá. Entonces no sabía la implicación de no tener como un retrovisor. Ajá, y si te los quitas además no ves. Sí, entonces, no sé, ¿qué haces tú en esos casos? A mí, la de la lluvia siempre es una pregunta que sale, como, ¿qué pasa con la lluvia? Y pues al principio sigues como que la lógica, bueno, me refugio, evito. Pero luego diría por ahí, pues no eres bruja, güey, no te vas a hacer rezar. Entonces aprendes a moverte bajo la lluvia. Y en ese aprender a moverte bajo la lluvia, primero es como que pues no pasa nada, te está cayendo el agua, todo chido. El pedo cuando yo vivía en Puebla es que allá llueve y cae granizo. Entonces cuando caía granizo ya se hacía el cagadero. Pero mientras no hubiera granizo era, pues nomás es lluvia. Y yo lo que ocupo, debajo del casco siempre llevo una gorrita. Se llaman gorra de ciclistas. Pues son como las del Kiko. ¿Ves que ese güey trae una gorra chiquita y se levanta? Esa es una gorra que nomás tiene una visera así chiquita. Esa es una gorra de ciclista. Y se crearon antes de que hubiese cascos. Entonces esa viserita así toda insignificante te sirve para cubrirte del sol o de la lluvia, solo lo suficiente para que no te cubra, no te caigan los ojos. Entonces como vas inclinado te cae y esa visera tira el agua para adelante. Wow, acabo de aprender algo nuevo. ¡Qué perro! Claro, sí. Claro. Y ya si ocupas ya lentes de ciclista, yo ocupo unos que, o sea, aparte de ser la mica polarizada, lleva un soporte para poner micas graduadas. Entonces ya hay nomás para cambiar la graduación, botas la mica, del soporte, llevas la mica que te la gradúen y vuelves a montar. Entonces, lo único detalle es que no te da la cobertura total de la gafa, sino que solo tienes una fracción. Okay. Entonces, pero funciona, te acostumbras. Sí, o sea, me imagino que es lo que usa la banda que usa, pues no sé, graduaciones elevadas, sí, o algo así. Y en tu caso, entonces, a la hora de estarse moviendo en tantos lugares, ¿cuál ha sido tu relación, por ejemplo, con la diferencia, pues de adaptarte también a esos lugares? Porque, por ejemplo, hay un episodio en el que estamos platicando con Marlene. Ajá. Y ella me cuenta que para ella llegar a la Ciudad de México a vivir pues fue todo un choque por 1000 razones, desde el cambiarse desde que ella vivía en un pueblito muy chiquito o muy tranquilo a pasar al caos de esta ciudad tan grande, y que más allá de grande, pues que en general es caótica, con sus pros y sus contras, pero pues en tu caso que justo te has movido, llamémosle, por todo el centro de México y además sigues yendo y viniendo, ¿cuál ha sido tu relación con esos espacios? O sea, ¿tienes alguno predilecto? ¿Prefieres uno? ¿Te caen al otro? Así voy a decir algo polémico.
No me gusta la comida de la Ciudad de México. Vaya. Demasiado polémico, ¿eh? Aquí se acaba el podcast, cuídate bastante. Nos vemos. Yo creo que ya se me dijo mucho. Mi corazón está acá, güey. Está en el estómago, no está acá. Okay. A mí me gusta un chico la cocina, todo lo que tiene que ver con la comida, las relaciones familiares que hay en la producción de la comida. Y a mí, yo no lo encuentro en la Ciudad de México. Como que a mí, o sea, para mí, la comida de Morelos pues tiene su lugar especial, la de Puebla tiene su lugar especial y la de Ciudad de México es como, ay, chingada. Porque me da la sensación de que agarran y toman todo del país y aparte crean este mito, porque para mí es así de, es que en la Ciudad de México está lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y dices, pues sí, hay cosas chidas, no te voy a negar que hay cosas chidas. Y yo creo que si me pusieran así de las mejores cosas que hay en la Ciudad de México, yo pondría suadero y pambazo. Okay, en relación polémicas y buenas. En relación a lo que puedes encontrar respecto al resto de la comida de la Ciudad de México que hay en otros o que vienen más bien de otros estados. O sea, ¿dirías que los tacos al pastor son mejores en otros estados? A mí me gustan más los de Puebla, güey. Neta. Sí, güey, porque ahí te va. Vamos a ver. Yo aseguro que ese mito de que los tacos del pastor son de la Ciudad de México es falso, güey, es falso. ¿Cuál fueron tus declaraciones? A ver, cuéntame. Porque ahí te va mi arqueología del taco al pastor. En Puebla hay una comunidad libanesa muy grande. Esta comunidad empieza, pues trae sus propias preparaciones de lo que ahora le llaman kebab, pero pues obviamente tenía otros nombres, ¿no? Y en Puebla pues lo adaptan. No hay cordero, ponen cerdo. No hay pampita, hacen las tortillas de harina más grandes y un poco más gruesas y lo adaptan. Tienen sus propias, los aderezos los van adaptando. Y entonces nace el taco árabe en Puebla. El taco árabe pues no lleva adobo, está cocinado con carbón, igual le va en trompo. La tortilla pues ocupa una tortilla que le llaman en Puebla tortilla árabe, pero pues es pampita y lleva una salsa hecha de, según yo, es guajillo. Pero también ahí va el toque, le agregan jocoque en algunos lugares. Entonces tienes todos estos sabores que dices, esto es mediterráneo, a huevo. Esto es mediterráneo. Sí. Entonces ese para mí es el eslabón que hay entre el kebab y el taco al pastor. Y entonces el taco al pastor que surge en Puebla es mucho más similar al taco árabe, sobre todo por una cosita, un detallito técnico. Va cortado directamente del trompo y no va refrito. Bueno, es que acabas de tocar un punto muy fuerte. Para mí justo un buen taco al pastor tiene que estar en el trompo, cortado desde el trompo. Sí. Pero sí, yo inicié a descubrir, o sea, pues cuando yo era niño y vivía acá, pues yo conocía algunas taquerías o que recuerdo que justo cortaban desde el trompo. Luego cuando regreso para acá, me entero y veo que hay algunas taquerías que yo creo que es una mezcla también como para ahorrar gas o algo así, de que cortan justo la carne cruda del trompo, la fríen, le echan aceite y nada, eso para mí es una asquerosidad. Pero veo que en muchas taquerías acá lo hacen. Sí. Entonces también puedo entender. Y los tacos árabes de Puebla sí son muy ricos. Sí, güey. Y es que tienen eso, o sea, para mí es así, delgadito, que salga cayendo de ahí, ya si se rifa el taquero, vuela la piña. Entonces para mí me gustan más esos tacos. Ok. O sea, sí he encontrado tacos pastor en Ciudad de México, digo, están chidos, pero promedio, así, vamos a promedio, porque pues economista gana de aquel lado. Qué sabroso, porque es complejo cuando no puedes estar cerca de los espacios que te llenan el corazón en el estómago, porque justamente no importa lo que uno coma, si de repente estás, a veces es también por cuestiones de acceso, ¿no? Más allá de lo geográfico, pero si no puedes comer esas cosas que hasta se convierten en temas de salud mental, pues sí te pueden pegar, ¿no? Y a la hora de estar tú aquí, ¿cómo ha sido también tu proceso en general? Es decir, tú te has movido de los espacios, te has movido con familia, te has movido solo. ¿Cómo ha sido esa parte más personal? La primera vez que me mudé a Puebla, me fui solo, pero llegué a vivir a casa de un tío. Después mi tío se mudó por cuestiones de trabajo y llegó mi hermana. Entonces estuvimos juntos varios años y en ese tiempo también llegaron algunos amigos de Morelos a vivir con nosotros. Entonces estuvo chida la convivencia. Después me mudé para acá, mi novia también se mudó para acá con los gatitos. Entonces,
pues ya ha sido como que siempre ese búsqueda de sí, nos movemos, pero siempre tratar de tener algo cerca. Y eso te iba a decir algo, yo por eso aprendí a cocinar. A mí me encanta un chingo la cocina y cuando yo me fui a Puebla fue como de, no mames, me di cuenta así como de, qué pendejo, no aprendí a cocinar antes de irme. Así, error, si vas a mudarte aprende a cocinar. Y entonces, pues fue por teléfono a preguntarle a mi mamá, oye, ¿y esto cómo se hace? Oye, esto y esto, y experimentando. Y a mí, y ahorita que estaba viendo los chilaquiles, me acordé que el primer platillo que yo hice así solo, fueron chilaquiles y me quedaron de la verga, güey. ¿Cómo los habías hecho? O sea, a mí me gusta, yo soy team chilaquiles aguadas. Chilaquiles, la salsa, se echan los totopos y ahí se cocinan para que se impregne chingón. No totopo bañado en salsa. Y entonces, me pasé de agua. Ya no sabía ni a madre de una pinche sopa. Sí, sopa verde. Sí, y dije, bueno. Pero ahí también fue como de, pues ya lo cociné, no tengo tanto varo y ahora ahí toca tragárselo para aprender. Sí, cierto. Entonces también fue como eso de, voy a aprender porque quiero como volver a conectar, pero también para alimentarme chido. Entonces, como que esa idea del foráneo que come mal, tampoco me agradaba. Eso que tocaste se me hace muy interesante porque en mi caso igual pasó como esta parte de, bueno, a mí desde que yo estaba en casa con mi mamá, por ejemplo, pues me gustaba cocinar, no era, algunas recetas sí las aprendí muy bien, otras las desarrollé por mi cuenta, en algunas era muy hábil, otras eran un relajo, o sea, cosas que quemas o cosas que se te pasan o esto. Pero pues en mi cabeza, y reacciona mucho con lo que tú estás diciendo, como que pues siempre he intentado comer rico, ¿no? O sea, sea barato, sea caro, o sea, comer rico, algo que me haga sentido. Y pues la importancia de la comida y las historias que hay detrás, etcétera. Pero entonces está loco, porque a la hora que me voy a la universidad justo, yo me acuerdo que justamente muchas personas o no sabían cocinar, o era esta parte de que comían, no sé, pura sopa instantánea, pero luego estaban con la panza enferma. Sí. Y creo que lo más fuerte fue hace poco que platicaba con una compa y que me decía, bueno, pero como foráneo comes mal, de nuevo eso que dices. Y yo, perdón. Yo así como, ¿por qué comes mal? O sea, ¿por qué? Y digo, también entiendo, muchas veces hay dinámicas de precarización, igual y no tienes dinero, sí, o no tienes accesos, o sea, pues digo, en mi caso pues trabajaba, entonces también por eso a veces me podía comprar un hot dog o algo así, pero pues tampoco es algo como una vida muy ideal, ¿no? Entonces en tu caso, con todo esto, como que la curiosidad que me genera también es, ¿cómo ha sido tu proceso, tanto familiar como personal, de moverte también en las causas socioeconómicas? O sea, ¿cómo te ha impactado en cada lugar? Porque al final del día, moverte a Puebla requiere cierto movimiento. Moverte acá requiere otro movimiento. Sí. Sí, aparte, o sea, esas van pues, relacionadas una cosa con otra. Lo de aprender a cocinar era... O sea, mis papás me mandan varo, pero tampoco pues, está chido mancharse. Yo sí sentía muy culero, no sé, los güeyes que se mamaban todo el dinero y mándame más varo. Entonces, pues también era como de, pues si aprendo a cocinar, empiezo a ver las cosas, con lo que, y era algo que siempre me tenía en la mente, ¿no? Como de, lo que me cuesta un plato de comida en una fonda son 2 días de comida, si lo sabes administrar. Y entonces es como que tengo siempre presente eso de esas relaciones de costo y también pues de beneficio, ¿no? Entonces sí es como algo que va para mí de la mano con el aprender a cocinar, también el saber qué alimentos eliges, cómo los eliges, el cómo gestionas tus propios ingresos, porque pues no siempre está chido. Digo, ahorita pues tengo la beca de CONACYT, entonces está una situación económica mejor a la que cuando estaba en Puebla, pero pues tampoco la Ciudad de México es un lugar muy barato. Entonces, pues siempre está esa cuestión de a mí sí me pega mucho de ir como priorizando, ajustando ciertos costos. Igual después de 5 años estudiando economía sí te trauma. Entonces, pero sí es una situación pues particular y sobre todo con el volver a casa, porque siempre implica también costos de pasajes. Igual yo lo veía con compañeros que veían más lejos, no sé, que ya venían de las costas de Oaxaca, de Veracruz, digo, de
de Chiapas o de la península, o algunos güeyes que venían pues de la otra península, de la Baja California. Y entonces ellos, pues era también otra situación distinta de, no, pues ir un fin de semana implica 2 semanas de costearme en Puebla, ¿no? Entonces, sí, cuando lo vas poniendo así en números, dices, bueno, ponerlo en relación, hacer estas conversiones a cosas cotidianas, creo que también es algo como que muchas veces pasa desapercibido de, no sé, compras algo y cuando lo pones en relación a algo cotidiano dices, a la madre, esto está caro. Y creo que es otra de las formas, al final pues los indicadores económicos pues siempre están como para hacer eso, ¿no? Pero muchos son irrealistas y yo creo que una forma de verlo es siempre ponerlo en cosas cotidianas de cuánto te cuesta tal cosa en relación a tal cosa. Me haces pensar mucho en el tema del acceso a la diversión y el acceso al cuidado. Si bien sabemos, me atrevo a decir sabemos en plural hasta las personas que escuchen o vean el podcast, de que pues hay problemas severos en el tema de acceso a salud, esto, pero hablando del acto de divertirse, de existir, tú con todo esto que dices que hasta ya como que ya te traumaste en cierta forma de ver las dinámicas de, ¿cómo le haces para disfrutar las cosas cuando sabes todo lo que hay detrás de ellas y que no siempre es cosas agradables? Esa es la... Había un chiste que decía una de mis profesoras y una vez así conversando con ella de la universidad, y es una muy buena amiga mía, y decía, en este momento de la vida sé un chingo de cosas y no son todas son cosas agradables. Uno aprende porque piensa que siempre va a ser bonito aprender, que no sé qué. Se sé demasiadas cosas que me hacen preocuparme por cosas que yo sé que no puedo cambiar. Y decía, y en algún momento, dice, me gustaría pensar como, no sé, tengo un trabajo de oficina, hago algunas cosas, regreso a mi casa, veo un partido, me desocupo y no tengo que estar pensando qué está pasando en Medio Oriente, qué está pasando en tal cosa, los sistemas de explotación, de dónde viene el café que consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, y a la vez pienso en eso, pero tampoco me gustaría volver a ese mundo. Y decía, es como cuando en el Matrix te ponen las 2 cápsulas. De ser, y lo pondría así, ¿no? ¿Vas a ser un consumidor inconsciente y vas a disfrutar de tu vida? ¿O vas a ser un consumidor que sabe de dónde viene todo eso y que tampoco quieren esto de, es que eso es malo, absolutamente malo, y tú eres más pendejo porque lo estás reproduciendo? Sino, pues no sé, o sea, como hacer este consumo consciente de, bueno, esto viene de tal cosa, es tal cosa, y ya pensando en este momento de mi vida, yo no tengo descendencia, pero pues es una forma también como de cómo se lo compartes a los infantes, ¿no? Porque puedes caer en las prácticas que uno puede, que decir, yo no voy a caer como mis papás que satanizaban Goku. Y terminas satanizando el azúcar, el café, tal cosa, ¿no? Y con los mismos discursos. Entonces, más bien, creo que lo importante es saber, sí, lo que estás consumiendo y las implicaciones sociales, individuales y colectivas que puede llegar a tener ese consumo. Y pues así que de una u otra forma, pues cómo lo empiezas a llevar, porque creo que esa es la duda en la que todo el mundo cae cuando empieza como que, digamos, despertar y ve todo esto y entonces dices, entonces soy malo porque estoy haciendo tal cosa que no sé, bla, bla, y dices, sí, pero no, mijo, ahorita en este momento de la vida es cierto, ya caíste en cuenta de que no estás cayendo en prácticas que no están chidas, pero tampoco te puedes desprender de la noche a la mañana y caer en la otra ilusión de irte a un campamento, a Oaxaca, y que terminas gentrificando, pero tú dices, sí, estoy cayendo en esto, que no sé qué, bla, bla, bla. Sino más bien ser consciente de que todas las prácticas humanas y sobre todo colectivas tienen implicaciones sociales en diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, está el clásico del veganismo. Dices, está chido el veganismo. No hay maltrato animal, pero sí hay explotación humana. Y hay deforestación y hay consumo excesivo de ciertos recursos, porque la soya no sale. Hay la deforestación que hay en el Amazonas, en ciertas partes de Argentina. Sí, es soya que es para consumo de animales, pero también para el consumo humano. Entonces, tal vez vamos a ponernos porque cae la ilusión europea de, sí, los autos eléctricos, que no sé qué, bla, bla. Ahí vienes de una central que ya no funciona ni con energía nuclear, sino con carbón. Sácate la chingada. Sí, porque eso es fuertísimo.
me hace pensar en las cosas también que hemos ido aprendiendo en la vida, ¿no? O sea, como qué ideas teníamos antes y después de tomarnos esta pastilla que nos reveló cosas. Entonces, ahorita al menos no sé si se te venga a la mente alguna cosa que dijeras, no manches, yo antes pensaba así y si yo hablara con esa persona no me reconocería ahorita. O sea, como algo que te hayas enterado y que hayas cambiado de tu proceso previo a este. Ay, sí hay una cosa así que dije, su puta madre. Pues ves, yo estudio economía, formación marxista, lucha de clases, bla, 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 todo eso, ¿no? Clase trabajadora, clase explotadora, bla, 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 y leyendo todo eso, sí. Entonces me doy cuenta y digo, mi papá se dedica a la construcción, tiene sus trabajadores. Entonces fue el momento que dije, cierto, el hecho de que yo tenga el privilegio de estar estudiando en Puebla es porque hay una relación laboral de la que mi familia obtiene cierto beneficio que permite que financie mis estudios acá. Entonces lo ves y dices, mira, qué cosas. Claro. Entonces eso es a lo que voy, que fue mi primer golpe cuando fue como de, sí, o sea, no sé, el pensamiento del morrito Chairo hubiera dicho, no mames, soy un pinche explotador, que no sé qué, bla, 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 bla. Y dices, pues sí, ok. Y ya mi cabeza fue como de, chale, sí es cierto. O sea, mi papá no es Carlos Slim, tampoco es como que mi familia tenga grandes recursos, pero sí hay una relación de explotación ahí, sí o sí, porque así funciona el sistema capitalista. Cualquier tipo de relación laboral implica per se en este sistema una relación de explotación, y esa relación de explotación crea un beneficio que es el que se apropia el dueño de los medios de producción, que en este caso pues, era parte de mi familia, y que ese excedente es el que permite que esté financiando que yo esté acá. Entonces ahí dices, mira, vamos a estar en paz con esto. No manches, eso me lleva, porque si mal no se me viene a la mente, a la mitad de nuestro episodio, porque esto nos lleva a conocer a quién está aquí el día de hoy. Así que cuéntanos quién eres a nivel personal y profesional. Pues yo soy Arturo N. Noyola, la N es de Noel, no me gusta tanto mi nombre, pero ahí te voy un dato, ¿por qué le pongo a Arturo N. Noyola? Es que hay un güey de la UNAM que está acusado y se llama Arturo Noyola, entonces no quiero que me vinculen con ese güey. Muy buen hack. Entonces yo soy de formación economista, estudié la maestría en estudios urbanos en el Colegio de México y ahora estoy cursando el doctorado en estudios urbanos igual en el Colegio de México. Vaya lugar. Soy integrante de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, soy fundador de la Red de Jóvenes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y chismoso de profesión. Perfecto, ¿no? Pues eso es que está muy bueno, porque ahorita que hablas de todo esto, pues entonces entramos a nuestra sección súper sabrosa de No es por educarte, pero que como les hemos dicho en muchos episodios anteriores, es la sección en la que respondemos algunas preguntas que pueden venir desde curiosidad genuina hasta desde un prejuicio rampante. Entonces, con esto que tú estás contando, pues tú dirías entonces que con estudiar en espacios académicos se resuelven todos los problemas. Chile, no. O sea, yo digo, es importante ocupar esos espacios, pero que al momento de que se ocupen se hagan de forma consciente, no solamente con este discurso de yo me lo gané, que no sé qué, bla, bla, etcétera, sino también consciente de dónde vienes. Y entonces, volviendo a mi punto, si en mi familia no hubiese existido este beneficio que se obtuvo de esta relación laboral, yo no hubiese tenido el tiempo suficiente para dedicarme completamente a estudiar, a leer lo que yo quisiera leer, porque eso fue lo cierto, que mis papás me pudieron financiar esa oportunidad de poder leer lo que yo quisiera leer, y que a largo plazo eso devino en que yo pudiese entrar al Colegio de México, que es un lugar súper restringido, donde no cualquier persona entra, y no es por ponerme de, ¡ay, sí, soy especial! Sino porque están de la verga de la forma en la que se dan ahí las relaciones. Entonces, sabiendo todo eso, yo no estoy ahí diciendo, yo me gané esta medallita porque yo solito lo hice. La cosa acá, yo conozco a la mayoría de los trabajadores de papá, porque algunos llevan un chingo de tiempo trabajando con él, y yo sí digo, sí, es gracias a mi papá, pero también pues en buena medida gracias al trabajo que hizo Marino, que hicieron otros de estas personas que han estado elaborando ahí. Y entonces, volviendo a ese punto, para mí se me hace un absurdo siempre como, sí, yo soy el académico, este espacio académico, vamos a hacer un círculo de estudios, vamos a hacer
no sé, un seminario, más absurdo, este sí me cala. Vamos a hacer un colectivo dentro de esta universidad para que la gente conozca lo que se hace en esta universidad y que sea antirracista, antiviolencia de género, y ya con eso se va a acabar todo. Porque lo vamos a acercar a esta universidad. No, espérate. O sea, sí hay una parte importante que tienen que cumplir los intelectuales, en términos gramscianos, pongámosle, intelectuales orgánicos. Todo grupo social tiene un grupo de especialistas que se dedican a la producción de conocimiento, porque dada la forma en la que se dan las relaciones sociales en la actualidad, esa producción de conocimiento legitima las luchas, y eso se llama un intelectual orgánico. Tanto los ultraconservadores, fachos, anarquistas, comunistas, del movimiento negro, del movimiento feminista, todas tienen sus intelectuales orgánicos. La función del intelectual orgánico no es guiar el movimiento, sino aprender con el movimiento, compartir información del movimiento, y que dentro de sus procesos formativos y de producción académica también se den procesos que ayuden al propio movimiento. El año pasado platicaba con unas personas que se dedican a hacer cartografías comunitarias, está cabroncísimo ese trabajo, y dentro sobre todo de la antropología, siempre está esto de la retribución, vas a hacer una investigación y va a haber retribución hacia las personas. Y lo que ellos decían, dice, sí, muchos piensan en el clásico de, hice un video, les voy a hacer la proyección del video, hice un escrito, les voy a enseñar a compartir el escrito, no sé qué, ¿verdad? Y ellos decían, el propio instrumento que se ocupa para recopilar la información es un instrumento organizativo. Entonces, ellos trabajan sobre todo con mapas. Entonces decían, nosotros hacemos aquí el mapa y no es como que la gente venga aquí a dibujar nomás por dibujar. La gente está en un proceso de diálogo de los que están dentro del movimiento, compartiendo información ahí, bla, bla, bla. Y mientras tú estás capturando la información que te sirve para tu estudio, esa información que ellos están compartiendo también les sirve a ellos para su propia organización. Y ahí está la pinche retribución social, ahí está la labor del intelectual. No es publicar el pinche libro, es ayudar en esos procesos colectivos. Entonces, para mí la academia es parte del movimiento social, pero no, la academia por sí sola no puede cambiar la realidad social. Ok, pero entonces esto pone como una segunda pregunta muy compleja, ¿no? Porque tú en este proceso de lo que estás estudiando, ¿cómo puedes acercarte? Porque al final del día también te exige tiempo, o sea, sentarte a estudiar, sentarte a esto, pero también haces trabajo en espacios de activismo. Entonces, ¿cómo has intentado? Porque igual no tiene una respuesta definitiva, pero al menos ahorita, ¿cómo has intentado mezclar los mundos para poder estar? Porque pues a veces unos te exigen más que otro tiempo, ¿no? Sí, yo creo que, de nuevo, así volviendo a condiciones materiales que permiten eso, la beca de CONACYT. Si no tuviera la pinche beca, pues, difícilmente estaría en el posgrado y difícilmente estaría haciendo posgrado y dentro de los movimientos. Si no hay primero un sustento material, en este caso pues financiero por parte de CONACYT, no tengo esas posibilidades de estar en esos lugares. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Que haya cierta condición material para después desarrollar lo otro. Y la división de tiempo a puro pericazo. No, es cierto. Exclusiva, Yo creo que esa es una de las partes más complejas, porque también existe este mito que uno luego llega a practicarlo y está de la verga. Eres el académico y te tienes que encerrar en la biblioteca y solo tienes que estar ahí 24/7. Sí, lo llegué a hacer en el momento, es desgastante física y mentalmente horrible. Y no te sirve de nada porque te priva de tener otras conversaciones y solamente estás tú ahí hablando con tus ideas. Es un estado pues bastante deplorable mentalmente, porque no estás, en realidad no estás haciendo nada más que hablar contigo mismo. Y si no tienes ese diálogo, no solo, o sea, dices, bueno, ya, ahora voy a hablar con los de mi grupo académico. Pero están dentro de las mismas prácticas, entonces tampoco te nutre tanto. Si sales de eso y vas al movimiento social, bueno, estás en otras prácticas, pero tampoco es como que ahí encuentres la panacea, sino que sí tienes que tener estos lugares para reflexionar, pero también para el desahogo. No es que, me emperré en la academia, ahora voy al movimiento social y me voy a desahogar allá. Me emperré en el movimiento social, ahora me voy a desahogar en la academia y a tirar caca en todos lados. Sino yo creo que es lo importante de tener esos lugares de desahogo, esos círculos de acompañamiento y también pues el apoyo profesional de especialistas en psiquiatría, en psicología, para tener pues ese desahogo. Si no, la neta está cabrón. De hecho, es que tocas varios temas muy interesantes que voy a anotar alguno para que no se me olvide, pero es como el tema de
pues bueno, tocas el tema de activismo, el tema de acceso a salud mental, pero también tocas el tema de justamente poder tener, llamémosle, el poder de los espacios, ¿no? Lo que implica que tú estés en el espacio. Entonces, para ir con lo primero, antes de hablar de tu existencia en el espacio, hay una complejidad cuando se menciona este tema del acceso a la salud mental, porque pues a veces incluso puedes tener los valores materiales, como los mencionas, puede ser dinero, puede ser que, no sé, hasta alguien que conoces te pueda decir, te ofrezco por intercambio sin costo un acceso a una terapia, un acceso a un masaje, no sé, pero ¿qué sucede cuando simplemente no tienes tiempo? Chale, esa sí es la dura porque, o sea, se ve reflejado sobre todo en los compañeros que están en situaciones laborales muy precarizadas, donde tienen que tener 2, 3 empleos y las jornadas, o sea, el día se vuelve muy de supervivencia. Entonces algo que uno empieza a ver, sobre todo cuando empiezas a ver cuestiones de espacio y todo eso, son los tiempos de traslado. Y para mí el tiempo de traslado es una cosa que mata, creo que tanto el ritmo de trabajo como el tiempo de traslado es lo que yo creo que te termina matando. Porque las jornadas laborales nunca consideran el tiempo que te va a tomar llegar de un punto al otro. Y en esas jornadas laborales pues está todo contenido, tanto trabajos formales, trabajos informales, trabajos voluntarios, etc. Y entonces ese tiempo que te toma de moverte de un lugar a otro es tiempo que es medido en economía como tiempos muertos. Pero esos tiempos muertos es tiempo de una persona. Y es tiempo donde esa persona no solamente a lo mejor tiene que ingerir sus alimentos ahí, sus actividades, no sé, de cuidado personal, de higiene también se ven comprometidas, pero a mí como que algo que yo digo y está bien cabrón son justo las actividades familiares, el tiempo con familia, el tiempo con personas muy cercanas, también se ven comprometidas en esos tiempos de traslados. Y como están conceptualizadas como tiempo muerto, no están pensadas como, sí, es el tiempo que la persona está dejando de... Es como, no sé, la persona se apagó, dejó de ser humana y se convirtió en parte del metro. Se traslada. No, es una persona que está acarreando sus problemas personales, sus problemas su desgaste físico por las jornadas que tiene que cumplir, en condiciones precarias de movilidad también, y a eso todo te lo va sumando. Entonces, esos espacios ese tiempo al final te va comprometiendo y es lo que termina haciendo que pues ya no tengas ese tiempo para dedicarte a priorizar la salud mental u otro tipo de autocuidados, ¿no? De diferente índole. Entonces, creo que sí, justo los tiempos de traslado para mí es algo muy cabrón, porque la solución fácil y sencilla que siempre tener, pues muévete en bici ya hubieras llegado. Y yo como ciclista te voy a decir, me caga. Pues así lo digo, cuando ves así un montón de tráfico, en bici ya hubieran llegado, culero. Pero lo cierto es que, además de las condiciones de infraestructura, los medios de transporte no motorizados no son aptos para la mayoría de las personas, considerando edad, considerando si hay algún tipo de restricción a movilidad y en términos también de las compas que menstruan, tampoco se considera muchas veces su ciclo menstrual. Entonces no es como con los vatos que todo el pinche año podemos andar arriba y para abajo en la bici o en otros medios de transporte, sino que las compas pues también tienen otros requerimientos en sus diferentes etapas del periodo menstrual. Entonces también es como de, no, la bici no es universal, güey. La bici no es la panacea para reducir esos tiempos de traslado, ni tampoco ese discurso, la bici te va a liberar, ya no más necesitaría terapia porque vas a bicicleta. O la otra contraparte de las actividades físicas que te las venden como salud mental, como el running. A mí me caga el running, me encanta correr, pero me caga la idea del running. O estos clubes deportivos donde te dicen, ya no tienes que ir al psicólogo, tienes que bla, 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 aquí te vas a curar de todo. O sea, sí, es parte de, pero no es el lugar donde todo se va a curar. Es complejo porque eso me lleva a pensar al final del día, tú tienes que hacer esos traslados y tienes que existir en esos espacios como un hombre negro. Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí también? Porque entonces se atraviesa toda otra dimensión a considerar. Sí. La respuesta sencilla. De siempre. Sí, la respuesta sencilla, sí.
Ahora sí, desarrolla, dirían mis compas. Oh. Yo cuando justo me moví a Puebla, algo que me pasó fue que pues yo soy del sur de Morelos, güey, ahí la mayoría de las cosas son combis. Entonces las combis pues es un ambiente como que más comunitario, más acá, más cercano. Y en Puebla me tocó empezar a moverme en camiones. Y después en Metrobús, cuando metí en esa porquería que llaman Metrobús. Y te das cuenta que la dinámica es completamente distinta. Y los primeros los primeros actos de conciencia de que, espérate, eso está raro, ¿por qué, güey? Justo fueron en camiones, ¿no? O sea, tú llegas, te sientas, estás acá, yo André, yo Arturo, así cada quien no sé, está todo el pinche camión ocupado, menos el lugar que vas a tu lado, y nadie se sienta ahí. Y es como dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? O también, ya sí me acuerdo de un montón, iba en el camión, ya para mi casa, en la noche, y pues yo iba sentado hasta atrás, porque mido 1.83 y los pinches camiones son diminutos y todo, siempre me tengo que ir en los asientos de atrás, y pues voy sentado ahí cómodo, y veo que se suben un chico y una chica y van caminando el pasillo, y los asientos de adelante, las dos filas de adelante mío estaban desocupados, los de este lado pues estaban desocupados, pero me vieron, caminaron, y se dieron la vuelta y se sentaron hasta adelante, y yo, ¿qué pedo? Y entonces, justo creo que el transporte público permite a las personas manifestar libremente todos estos actos discriminatorios que en lo público, en otros lugares públicos tienden a restringirse, pero como está el anonimato del transporte público, es más fácil que afloren estas prácticas de violencia, y no es algo que solo ocurra en México. La primera vez que yo viajé a Chile, justo había platicado con unos compas de las organizaciones negras que estaban en Santiago. Entonces yo les pregunté, ¿qué pedo, no? ¿Cómo está la situación en Chile? Y yo fui en 2022 y sí me dijeron, está cabrón, güey. Porque los chilenos están muy violentos contra los compas venezolanos, pero muy, muy violentos. Y yo, pero pues, ¿qué pedo, no? Y lo que decían, ha habido, al menos por esas fechas, no recuerdo bien la cantidad exacta, pero media docena de casos de apuñalamiento en el metro. ¿Qué? Sí, güey. No manches. Sí. Y entonces sí me dijeron los compas, ven, pero pues ten ese cuidado, o sea, de que... Cuida tus órganos. Sí, o sea, está culera la situación, están los pinches grupos neonazis chilenos a tope, y las agresiones las están dando en el transporte público. Y había habido apuñalamientos, persecuciones, agresiones de otro tipo, y un chingo más que no se reportaron, ¿no? Entonces dices, será eso en el transporte público. Y pensando eso, justo creo que en el transporte público, pues como está esta idea del anonimato, y sobre todo transportes públicos masivos como el metro de Ciudad de México, que mueve millones de personas al día, pues esta idea del anonimato está muy presente, de lo que se puede realizar ahí y lo que no se puede realizar ahí, ¿no? Y sobre todo la idea de quiénes pueden pertenecer a estos sitios. Y pues yo como por ejemplo mucho la línea 12, y pues como sabrás en Tláhuac está esta comunidad que ya se conoce como la Pequeña Haití. Entonces hay mucha banda pues, de haitiana, y digo haitiana porque la mayoría de los que van ahí pues van hablando creole. Entonces pues obviamente los identificas, ¿no? Y sí notas esas miradas de desaprobación, y es como de, carnal, ese compa vive en el mismo barrio que tú, están bajo las mismas condiciones, ¿qué pedo, no? Entonces sí notas, sobre todo en el metro de la Ciudad de México, esas prácticas de lectura de los cuerpos, de cómo se mueven, quién está ahí, qué está haciendo, y lo ves muy, muy presente. Muchas gracias. Sí, bueno, aprovecho, ¿le puedo encargar un cafecito? ¿Americano? Sí, por favor, ¿quieres algo? No, estoy bien, gracias. Bueno, para la gente que no sabe, la verdad es de que nos han dejado, estamos grabando aquí en una zona de restaurante, y nos han tratado muy chido porque nos han dejado el espacio para grabar. O sea, no pedimos permiso, le voy a aclarar para que no le vayan a echar la culpa a la gente que nos dejó grabar acá si es que no estaba permitido. Pero lo decía para que no vaya a haber alguien diciendo, ay, es que no le recogían los platos. No, vieron que estamos grabando y nos dejaron ser, ¿no? Sí. O sea,
no vayan a hacerse una idea extraña. Sí, pero sí, creo que el transporte público implica un chingo de cosas al momento de moverte. Y eso pues, lo he sabido tanto de experiencia propia como compas que se dedican a la investigación justo de qué pasa en el transporte público cotidianamente cuando tú te mueves. Y en ese cotidianamente que tú te mueves, cómo te mueves siendo mujer, cómo te mueves siendo una persona con cierta corporalidad, cómo te mueves siendo tal condiciones, de qué lugar tú te mueves. Y hay un chingo de implicaciones de clases, raciales, de género en el movimiento, pero eso es lo interesante del movimiento, que la gente piensa que el movimiento es inocuo, que todas las gentes, cuando tú ves, hablas por ejemplo con urbanistas, con ingenieros civiles y piensan el medio de transporte, así puesto, no hay mucha diferencia entre un urbanista y uno de mis colegas economistas, porque los dos piensan en número. El metro se piensa en tonelaje. ¿Cuántas toneladas de personas se pueden mover? Y así es como se piensa. La diferencia que hay, por ejemplo, entre vías férreas pesadas, vías férreas de trenes ligeros, metros y otros tipos de medio, está basada en el tonelaje de personas que pueden mover. Entonces, puesto en esos términos técnicos, tú no eres una persona, eres una fracción de esa tonelada. Y entonces por eso pues, aquí siempre se van a priorizar los trenes, porque el tonelaje que se va a mover, nunca tú tendrás que saturar el tren y ponerle todavía gente arriba y otra gente arriba para que lleguen al tonelaje máximo. Y entonces no importa que tú veas así reducido, mientras esté dentro del tonelaje no hay pedo. Entonces eso hace que vaya sobresaturado, porque no importa, ¿no? Sí, o sea, exacto. Las condiciones actuales en las que la gente se transporta. Porque está pensado así como de forma muy inocua pues es tonelada de personas lo que se está moviendo. Claro. Pero pues son vidas humanas con sus propias trayectorias individuales lo que se está moviendo por ahí, y hay pues diferentes dispositivos que regulan ese movimiento, ese control, y ya estoy haciendo promoción a lo que está haciendo el trabajo de tesis doctoral. Cuéntanos. Sí, yo lo estoy haciendo en Puebla. Bueno, lo voy a realizar en Puebla. Apenas estoy en la mitad del doctorado, pero pues ya es la mitad. Pero tú ubicas la zona de Angelópolis, ¿no? Una vez creo que fui, pero sí. Sí, no te pierdes. Bueno, para la gente que no conoce, dale contexto que es Angelópolis. Sí. Bueno, Puebla se divide en varios barrios, y Angelópolis es en sí un barrio, una colonia y lo que yo llamo un clúster. Entonces, porque no todo está dentro del municipio de Puebla, sino que también está dentro del municipio de... Ay, no, ¿cómo chingado se llama? No, es que el enfermo de Puebla es que no es un solo municipio, son 5 municipios juntos. Okay. Entonces, por ejemplo, tú piensas Cholula y en realidad son 3 Cholulas. No te la sabía. No lo sabía tampoco, ¿no? Entonces Angelópolis se ubica justo al sur del municipio de Puebla, pero comprende otra parte de otros municipios. Y es una zona de altos ingresos donde se ha convertido en un espacio de refugio de privilegio, donde se han desarrollado fraccionamientos privados que son similares, por ejemplo, poniéndolo en términos de Ciudad de México, tú agarras y juntas Polanco con Santa Fe y le pones aparte de Lomas de Chapultepec, y tienes una zona comercial, tienes una zona habitacional y también tienes una zona financiera. Eso es Angelópolis. Wow. Sobre una misma avenida. Entonces tienes una zona residencial donde se están construyendo los rascacielos de la ciudad de Puebla, están construidos en esa zona. ¿Casualidad? No es. Aparte pues, se dan todos los procesos de apropiación ilegal del suelo, porque era suelo de conservación. Vaya, y se le chingaron. Vaya. Y luego pues tienes otras zonas comerciales y tienes otros centros educativos de alto rendimiento, por ponerlos de decirle de alguna forma, o como esa es la forma en la que al TEC de Monterrey se gustaría que se autollamaran. Y entonces tienes ahí el TEC de Monterrey, tienes la Ibero, tienes la Anáhuac, tienes el Centro Cultural de la UAP. Entonces tienes todo lo que se consideraría como las condiciones óptimas para que tú vivieras ahí, como el lugar ideal. Una avenida construida al estilo estadounidense, 8 carriles, sí, como 6 carriles de cada pinche lado, con puro puente peatonal, porque pues el peatón no importa, sin tanto transporte público, porque lo que importa es el auto individual.
¡Wow! ¡Qué asco! Sí, entonces dices, y esa es la zona de mayor privilegio de Puebla. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque se intenta construir como un lugar así cerrado, enclaustrado, que se separe de la ciudad porque no queremos al resto de la ciudad de ahí, y que es lo que Caldeira, una teórica brasileña, llama ciudades de muros, pues en realidad hay una falla, hay una falla. No son muros completamente cerrados, tienen que ser porosos, porque para que esos lugares funcionen necesitan de los trabajadores del resto de la ciudad. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo todos estos dispositivos de control que hay en la ciudad reaccionan al momento de que todos los días tienen que estar cruzando personas? Y personas que no necesariamente cumplen con los perfiles que se espera de los que van a habitar ahí. Y pongamos así, perfil, alto ingreso, blanco. Por poner uno que, hombre de altos ingresos, blanco. Esposa de un hombre blanco de altos ingresos. Hijos blancos que estudien en estas universidades de altos ingresos. ¿Y qué pasa cuando todos los trabajadores que necesitan esa zona para que funcione el día a día vienen de otras partes de la ciudad y no cumplen con esos requisitos de perfil? ¿Cómo son regulados? ¿Cuáles son las estrategias que se establecen para controlar su movimiento por esos lugares? Porque son dispositivos muy evidentes, físicos, de que no haya transporte público, de que solamente haya avenidas, de que para entrar a los fraccionamientos tengan que entrar por los pasillos de servicio, como ellos le llaman, para que no sean visibles desde las grandes mansiones. Y entonces te preguntas, ¿qué se siente tener que experimentar eso día con día? Día con día. Híjole, está fuertísimo, porque entonces eso me hace pensar con el tema de, justamente quería tocar, es que me dejaste pensando en varias cosas, que está el tema de cómo te mueves, está el tema de cómo existes, está el tema ahora que tocas de los muros y de las diferenciaciones y separaciones. Mezclando eso y tocando el tema de, pues, también tus espacios de activismo o tus espacios en los cuales estás familiarizado o conoces cómo funciona el tema del movimiento afrodescendiente, afromexicano, los pros y contras. ¿Tú cuáles crees que son los muros que se han formado dentro del movimiento? El principio del muro, sí hay un muro geográfico. Ese sí no me lo van a negar, chinguen su madre. Ese sí. Sí. Yo no tengo nada en contra de Cuaji, mi familia es de Cuaji. Quiero mucho a Cuaji. ¿Qué es Cuaji para que Coajiniculaapa es considerado como la Wakanda de México. Hay que decirlo así, porque pues así lo ven dentro del movimiento. Es la Wakanda de México. Si estuviéramos en Brasil sería Bahía. Si estuviéramos en Colombia sería el Palenque, ¿no? Entonces, Coajinicuilapa es un pueblo en la costa sur. Justo, él es el último municipio para cruzar sobre todo por la carretera federal de Guerrero a Oaxaca. Entonces ya pasas Cuaji y ya estás en Oaxaca. Entonces es un sitio de refugio porque eso fue un palenque, aunque no lo digan, eso fue un palenque. Y por eso es que sobrevive. Entonces, pero también es el lugar donde se han reunido todos los poderes políticos del movimiento negro y ahí tienen su base. Entonces, si entre más cercano estés a Cuaji como centro de poder político dentro del movimiento negro, más respetado eres. Y eso es como de, no me lo van a negar, o sea, en serio. Es el nivel, ese es uno. La otra barrera es entre más negro estés o cumplas con la lista del negrómetro así caricaturizado, ese negrómetro que te dice, bueno, estás cercano a Cuaji, tienes un test de color tal, tienes tal textura de cabello, y si a eso le sumas, practicas tal danza, practicas tal religión de matriz africana, te viste con tales prendas, huevo, eres el negro ideal, tú estás ahí. Y es como de, chido, ¿no? O sea, mi color de piel no es tan oscuro, o sea, sí cumpliría con lo del fenotipo. Mi familia es de Cuaji, yo no soy de Cuaji, estaría bien pinche hipócrita decir que yo soy de Cuaji, pero el cierto es que cuando yo me he presentado y como de, no, pues mi familia es de Cuaji, no, pásale por acá. Entonces, sí cambia, hay una entrada.
y eso sí te da una entrada. Pero bueno, pero yo no soy una persona religiosa, a mí me vale madre si lo que le reza se llama Jesús, a Alá o cualquier deidad africana, a mí me vale madre, por mí rezale un sapo. Entonces también a eso a mí me quita puntos, porque es como de, pero eso, ¿cómo que no crees en la matriz africana? Pues no, güey, vale madre. Claro, no es lo que te atraviesa, pues, o sea, en creencias. Sí. Pero tampoco ocupas, ¿por qué ocupas traje? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no ocupas vestimenta más de colonial, más africana, más negra? Y yo, ¿por qué chingados, güey? O sea, todavía me dijeras, bueno, vestimenta de cuaji. Y dices, pues sí, mi familia viene de cuaji. Yo, ¿por qué me voy a poner un traje de Sierra Leona? Entonces, no tiene sentido que yo me ponga un traje de Sierra Leona, como tampoco me pongo uno de Etiopía. Yo, sí, los admiro, se me hacen muy bonitos, pero ¿para qué chingados me lo voy a poner yo? Y eso me hace pensar en el tema de existir desde la urbanidad, porque dentro de estos muros, que también son porosos, sí. Pues poco a poco se está hablando, también hay causas sistémicas, ¿no? Que es como esta parte de que la gente, o sea, la gente actualmente apenas a niveles más grandes se está enterando de las diferenciaciones. Hace rato en el panel que estuvimos se tocaba este tema, tú también lo sacaste mucho, hay que entender como las diferencias de los diferentes orígenes del afrodescendiente, que no se crea que es solo una cosa. Cuerpatianos también existe para hablar de estas diferenciaciones, pero por ejemplo, en esta porosidad, llamémosle tomando este ejemplo, ¿cómo existes tú como negro de ciudad para explicarte ante espacios incluso institucionales? Porque ¿cómo le haces, por ejemplo, para estar en la academia, en el Colmex? ¿Cómo le haces para estar en el Senado? ¿Cómo le haces para estar en estos lugares sin llevar tu turbante o tu penacho tradicional que, como dices, que a ti no te interpela, pero que tal vez haría que esa gente diga, es el negro que vino a hablarnos hoy? Si no lo traes, de repente es como, ¿quién es este? Sí, esa es la cosa densa, porque justo cuando empecé como con todo esto del movimiento y todo, el estar en estos espacios, siempre hay algo que sale, es como de cosas que van a salir en los espacios, siempre. Es que lo que se está hablando aquí no representa a las comunidades. Y yo, ok. Y la pregunta, ¿cuáles comunidades? Porque no vamos a ver, porque la comunidad negra no es una. Entonces siempre sale esto de las comunidades. Ya entendí a qué te refieres. Te refieres a los pueblos y a las asociaciones organizadas en la Costa Chica. Ok, entiendo. Cierto, yo no tengo nada que ver allá más que por una relación filial. Pero tampoco vas a desacreditar los espacios en los que yo habito. Como yo no tengo la necesidad de montarme y decir, yo soy el portavoz de todas las comunidades rurales. Porque eso es una cosa, ¿no? Y pues yo tampoco portador de todas las comunidades urbanas, sino pues de la experiencia urbana de los que vivimos en el Valle de México, y en el Altiplano, en Puebla, ¿no? Que son pues experiencias muy específicas y muy marcadas, distintas, y que tienen que ver con procesos muy, muy específicos. Entonces, por ejemplo, no sé, diferencias que se tienen que notar evidentemente cuando se habla de lo que pasa en las comunidades rurales, la violencia que existe por los conflictos armados del narcotráfico. Eso es algo que no se ve tan visiblemente en las comunidades urbanas, pero en las comunidades urbanas sí tienes el conflicto de la gentrificación. Entonces, yo creo que cada quien tiene que hablar como que de ahí sus contextos muy específicos y sin que desacreditar, desmeritar lo que está haciendo el otro, ¿no? Al final son parte de la misma totalidad, pero pues cada quien como que a lo suyo. Y entonces yo sí creo mucho en eso, sobre todo para evitar caer hay algo que en geografía se le llama la falacia ecológica. Entonces en geografía se dice, lo que sucede en un lugar así geográfico no da cuenta per se de lo que tiene que suceder en el lugar con el que tiene vecindad o colindancia. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en una alcaldía de la Ciudad de México no da cuenta total de lo que ocurre en la otra alcaldía. Lo de Coyoacán no es lo mismo que lo de Iztapalapa. Sí, puede que haya influencia, pero no da constancia. Entonces, la falacia ecológica se ve a nivel jurídico. Entonces, cuando yo estuve en un proceso de que iba a haber una reforma a la ley de pueblos y comunidades indígenas
y afrodescendientes de la Ciudad de México. Entonces yo cuando leí dije, mira, aquí hay una falla garrafal. Entonces, le hice así lo que leí y yo lo dije, y justo con las personas que estaban ahí, digo, esto está mal. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Sí cumple con todo. Sí, pero hay un detallito que se les pasó. ¿Tú cuándo has visto un barrio negro en Ciudad de México? Entonces quedó como, ¿qué? Pero no hay pueblos negros. Sí hay habitantes negros, hay un chingo, pero no están organizados bajo esa forma espacial, sino que tienen sus propias formas de organización específicas. Entonces lo que pasan es que traslapan. Sí. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces toman lo que funcionó en la Costa Chica, porque tú lo lees y dices, este es el contexto de la Costa Chica, en la forma que están organizados. Eso ni siquiera aplica en Veracruz o en otros lugares, aunque sean rurales. Entonces tú lees y dices, para que sea, no sé si has visto los requisitos para acceder a los apoyos. Están horribles en todo lo que es espacios urbanos. En que te dice, tiene que tener el reconocimiento de una autoridad comunitaria para que dé el reconocimiento de que eres una persona negra. Y yo, yo vivo en la Miguel Hidalgo. O sea, yo no vivo en la Miguel Hidalgo, pero yo vivo en la Miguel Hidalgo. ¿Dónde chingados va a sacar una autoridad comunitaria de la Miguel Hidalgo que me diga, este güey sí es negro? Entonces, esto funciona en un contexto rural. Entonces, eso no tiene, o sea, es más bien creo que sí tiene que haber una especificidad para cada contexto. Entonces, eso es como, esto funciona acá y esto acá. Pero en espacios urbanos, rara vez, al menos que sean ciudades que tengan extensiones periurbanas muy concretas. A lo mejor eso de las autoridades comunitarias en Ciudad de México sí aplica, pero en Milpalta. Y Milpalta es una alcaldía muy pequeña comparada tanto en extensión, más bien en densidad poblacional, porque extensión es gigantesca esa madre, pero en densidad poblacional es muy distinta a Coajimalpa o a Cuauhtémoc, Iztapalapa. Entonces ahí funcionan otras reglas, otras normas sociales que no cubres. Entonces ahí, como dices, sí, esta ley funciona si tú estás en Milpalta, pero no te funciona si estás en Iztapalapa. Claro, y eso se acaba convirtiendo en, de nuevo, generar estas desigualdades y este problema con el que a veces se lava las manos la gente, porque, pues para la gente que no sepa, al menos para 2025, hay más de 200,000, 300,000 personas autoadscritas como afrodescendientes o afromexicanas. En el censo de 2020 decía que 180,000, pero es más grande el número. Sí. El punto es que imagínense, o sea, 180,000 personas es 2 o 3 o 5 veces estadios de fútbol. ¿Dónde está toda esa gente? ¿No? Y como que luego la gente se lava las manos diciendo, bueno, pero es que no las veo. Ahora, eso me lleva a hablar como el tema de esto que mencionabas, de si hay relaciones complejas de dinámicas, hay relaciones desiguales, hay relaciones de quién tiene más la razón y quién no. Desde tu trinchera, ¿has hecho o buscarías o qué ideas tienes como por ejemplo para intentar, no sé si resolver, pero tender puentes en las complejidades que hay en los movimientos sociales? Para ser específico, para darle contexto a la gente, pues en todo movimiento social, principalmente cuando son movimientos que buscan pelear por derechos, siempre hay diferencias, y son diferencias de posturas, son diferencias personales, son diferencias de políticas, o son diferencias sembradas por el propio sistema, porque al ser batallas que tienes que hacer contracorriente, puede generar diferentes fenómenos, algunos que puede uno controlar, otros que no. Entonces sé que no es una respuesta fácil, pero ya con ese contexto, para que la gente que no está familiarizada con el tema del movimiento afro, hay mucho trabajo hecho por muchas personas. Desafortunadamente no existe, llamémoslo como una mega unión en la que todo el mundo llegue para poder sacar cosas de manera más conjunta, ¿no? Y no significa que no existan la búsqueda de uniones, como la red, por ejemplo. Pero bueno, tú en las cosas que estás viendo, o hasta como académico, ¿qué tipo de cosas crees que podrían aplicarse que tal vez pudieran servir a futuro? Creo que ahí sí, o sea, sí tengo la idea clara, sí. A mí, algo que me tiene como bastante descontento del movimiento negro, afromexicano, etcétera, etcétera, es que es un movimiento que se ha concentrado primordialmente en una demostración de músculo entre colegas
para ver quién organiza el evento más grande, quién tiene el evento más grande, quién va a más eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, pues está chido, ¿no? O sea, hay como una cuestión de la visibilidad muy, muy marcada en el movimiento afromexicano. Y entonces dices, pues está chido, pero ¿qué va más allá de esa visibilidad? ¿Qué va más allá de demostrar que sí, que estás aquí en el Senado de la República? ¿Qué va más allá de ir a la Cámara de Diputados, de tal cosa, bla, 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 bla? O sea, ¿qué hay de todo eso en lo cotidiano? En redes, sobre todo en la formación de redes. Y para mí esa formación de redes, por ahí es por donde va el camino para mí. Y esa formación de redes no solamente son organizaciones, son espacios de acompañamiento individual, colectivo, bueno, más bien colectivo, entre personas, entre tú y yo como compas, no sé, espacios de discusión pues, más formales dentro de la academia, donde pues, están compas de distintas organizaciones y no están ahí para romperse la madre nomás. Cierto, siempre hay puntos de discordia, yo creo que hasta son ricos los puntos de discordia, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Se puede que, es lo que le digo, como la Red Nacional de Juventudes Afroamericanas funciona así. Habemos gente que pasamos un proceso de formación, pero que estamos en continuo aprendizaje. Llega nueva gente, se integra, aprendemos juntos, pero siempre con la invitación a que tú, que hoy entraste, mañana dime en qué me equivoqué. Mañana dime en qué yo estoy fallando, qué no estoy viendo. Y no lo voy a agarrar de mal pedo. Más bien, quiero saber eso para que cuando tú mañana estés en este lugar, tú ya no tengas que repetir esa situación y que se vaya aprendiendo de forma continua. Y no caer en esa práctica de, me criticaste, sácate la chingada. Que es difícil luego, porque puede caer uno en la trampa del ego, ¿no? Ajá. Porque además luego estos espacios pueden ser, pues tal vez a ti y a mí nos ha pasado de que de repente te invitan a estos espacios y son bonitos, son chidos, algunos son más, llamémosle, algunos tienen más impacto que otros, pero también se convierte luego como en esta onda de, bueno, si persona A estuvo en tal lugar, esa persona es la poseedora de la verdad y a veces tú no lo piensas, sino que la gente que te invitó al espacio te quiere poner en esa situación y puede generar una diferenciación con tus compañeros. Sí, y yo creo que ahí es el otro punto, el también saber cuándo bajarte. O sea, porque nos meten mucho en esta lógica de tú tienes que progresar y avanzando. Y yo creo que ahí está la lógica comunitaria de decir, huevo, estoy consiguiendo cosas, pero yo quiero solo estas cosas para mí o para un compa también. No sé, los viajes, el ir a tal lugar, tal, etcétera, ¿no? Yo creo que también lo importante, como la autocrítica, es decir, si yo pude conseguir todo esto, yo también quiero que mi otro compa lo haga, que mi otro compa tenga este lugar, y sea de mi organización o no sea de mi organización, pero él sí tiene esas habilidades, esos conocimientos, pues darles esos lugares. Y creo que también lo importante, o sea, siguiendo esa lógica, es reconocer cuando uno ya no tiene que hablar ahí. O sea, cuando, no sé, por ejemplo, el evento de hoy, para ponerlos en contexto, estaba centrado sobre la experiencia de las comunidades diaspóricas de migración reciente en México. Yo no soy de esa comunidad, como le mencioné, pues mi familia es de Coajín y Cualapa, entonces digamos que mi afrodescendencia es de largo aliento. No sé cuándo, porque no sabemos cuándo llegaron, pero pues estamos hablando que tus rasgos genealógicos llegaron hace 30, 40 años. Sí, o sea, ya hicieron 50, ponle. Y a lo mejor los míos 300, 400 años atrás, ¿no? Entonces hay una divergencia enorme. Entonces cada quien tiene su propia experiencia. Entonces a mí me invitaron a organizar este espacio. Dije, chingón, yo no tengo nada que hablar ahí. Yo voy a buscar a la gente que yo sí que sé que este espacio les permite a ellos dar a conocer su voz, pero también organizar otros espacios y que conozcan lugares donde puedan desarrollar estas inquietudes que tengan. Entonces mi tarea ahorita nomás es organizar, vengo, pues, conduzco el espacio, pero pues que ellos se luzcan. Al final ese lugar es para ellos. Entonces creo que eso es algo que no muchas veces se da dentro del movimiento negro. Es difícil. Y no es porque yo me quiera poner una medalla de vean, yo sí estoy cediendo el lugar. No, la trampa del ego, sigue hablando, te escucho. ¿Verdad? Entonces, pero creo que es una de estas prácticas que sí tenemos que llevar a cabo más en otros lugares y que por fortuna pues hay mucha banda que lo está haciendo.
Entonces, por ejemplo, pienso en las compas de afrochingonas. Ellas sí son muy de, pues sí, nosotros somos las afrochingonas, ya nos conocen a nivel internacional, pero si hay espacios, que vayan para otros compas. Apenas nos contactaron a la red por parte de lo que es el INPI, pero de Puebla. ¿Qué sería qué? Para la gente que no conoce. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero pues, la sede de Puebla, para hacer un espacio en Puebla. Y pues dentro de la reunión pues tuvo Marbella de las Afrochingonas. Entonces, pues ella dijo, pues sí, está muy chido, pero pues nosotros somos de Ciudad de México y eso está en Puebla. Entonces, si nos van a invitar, chido. Pero si ese recurso se puede enfocar a que vayan gente de Puebla, mejor que vaya gente de Puebla. Entonces, yo creo que sí es una práctica que genera esa unión de poder también ceder espacios. De no, yo lo conseguí, lo voy a quedar acá, y si no lo puedo tener yo, lo voy a tener aquí Juanito, pero que siga como dentro del mismo círculo. Creo que también lo importante es eso de, pues no estamos dentro del mismo círculo, tan cercano, pero ahí te va la bolita, y no hay pedo, o sea, está chido. La idea se trata de eso, ¿no? De si vamos a seguir en la lógica de tener visibilidad, pues también que otros compas tengan visibilidad, no me va a quitar nada. No, y creo que está muy bueno porque para ir cerrando, justamente algo que está muy bonito es como, pues al menos igual yo soy mucho de la idea de que todo el mundo puede ganar, pues sean o no personas negras, todo el mundo puede ganar. O sea, siento que hasta, por ejemplo, hablando de situaciones políticas, desafortunadamente, como se piensa a veces en el corto plazo, sí, es de, no sé, me quedo con este recurso, o deforesto este bosque, o no sé qué, pero a largo plazo todo el mundo pierde. Sí. O sea, si lo que se busca es ganar dinero, a largo plazo hay cosas que tal vez ahorita no te van a dejar, pero a largo plazo le va a dejar a ti, a todo el mundo. Sí. Si se habla de figurar en espacios, como dices, sé que pueden haber 1000 complejidades, pero todo el mundo gana si algo es más robusto. Sí. Porque yo sé que, por ejemplo, por eventos como los de hoy, es más fácil, y esperemos que sí, ya se enterarán a futuro, dependiendo del año en que estén viendo o escuchando esto, pueden hacerse otros, y tú no sabes a dónde va a llevar esto o a dónde se va a detener, pero pues sí hay que intentar como, pues sí, repartir el pastel para que todo, y también justo en esto, para no caer en la cámara de eco, porque también es muy sabroso escuchar a otras personas, aunque no estemos de acuerdo, ya sea para reforzar nuestra postura o para decir, ok, se comprueba que no estoy de acuerdo. O sea, como que también es muy sabroso. Sí. Pero bueno, para ir cerrando, pues no sé si hay algo que quieras promocionar para que la gente lo sepa, o tu propio trabajo, o el trabajo de, no sé. Pues yo les vengo a hablar, nada más para cerrar una cosita que se me ocurrió ahorita. Dale. O sea, esto de las redes también funciona al otro lado, como para tener más seguridad. O sea, al final, pues nosotros estamos expuestos a que siempre llegue banda pues, mal pedo al movimiento negro, que tenga intenciones extractivistas, exotizantes, depredadoras, así culeras. Y si no hay comunicación entre toda la banda que está dentro del movimiento negro, esos güeyes tienen la oportunidad de seguirse moviendo ahí. Entonces, cuando tú tienes comunicación con otros compas dentro del movimiento y ves que dices, este güey está raro. Y entonces pasas la información a otros y ya consigues excluir a esa persona que eso sí representa una amenaza para la comunidad. Es que eso que dices, de hecho, me hace dejar la frase también a futuro de los protocolos de seguridad, sí, colectivos generales, porque a veces las colectivas tienen sus protocolos, pero no tenemos como un gran protocolo, o tal vez existe, pero es por eventos, y también el tema de cobrar y de la retribución, sí, porque hay un episodio con Dani Carreto que justamente estábamos hablando de eso y salió el tema de, oye, con todo el CV que tienes, con todo el CV que tiene toda la gente que sale en estas temporadas de Cuerpatidianos, y lo tuvieran o no, es fuerte que luego se les invita a espacio X o Y o Z que tiene todos los recursos y es de, qué bueno que hablaste, está buenísima tu aportación, pero fíjate que no tengo ni para pagarte la combi, ya ni siquiera el Uber, sí, la combi. Entonces también es bueno dejar eso en pie porque tienes razón, o sea, todo el mundo gana si se piensa desde sí, una perspectiva de generar esas redes. Sí, entonces yo creo que para mí eso sería redes, hablar, comunicarnos para cosas chidas y cosas no tan chidas, porque las dos se tienen que hablar. Y ya para cerrar, pues solamente invitarlos a que vean el trabajo de mis compas de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Hay gente bien talentosa que está haciendo diferentes cosas, no solamente en la academia como es acá su servidor, sino que también en espacios artísticos, plásticos, visuales, etcétera, de literatura,
políticos, y la verdad yo estoy muy orgulloso de mis compas. En la actualidad es un proyecto que, me atrevo a decirlo así, es la red de juventudes afrodescendientes más grande que hay en México. Ahorita tenemos cerca de 40 miembros y presencia en 13 estados. Y pues cada cierto tiempo abrimos un proceso de convocatoria para que se integren nuevas personas que tengan interés. El rango de edad con el que trabajamos son personas de 15 a 30 años, sobre todo porque creemos en esto de la transición. Entonces, pues la idea es justo que formar nuevos cuadros, que estos nuevos cuadros se queden, y entonces entre más jóvenes empiecen, más chido. Eso está buenísimo. No, pues está buenísimo. Y también, si pueden, pues también sigan el trabajo que hace justamente Arturo, porque pues está bastante interesante ir descubriendo pues las diferentes perspectivas. Para las personas que estén viendo esta temporada o las demás, pues habrán visto que hay personas que se dedican, llamémosle, desde la creación meramente artística hasta procesos académicos, comunitarios o simplemente a existir, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, les hago el comercial obligado, pero sabroso y con todo el cariño del mundo, que este podcast es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Y pues bueno, nos vemos pronto en cualquier otro episodio de Por Cotidianos. Cuídense bastante.